Bueno, muchachos, entonces el día de hoy te voy a enseñar a cómo crear una propuesta de un proyecto de revitalización de la lengua nativa. Bueno, entonces aquí tenemos una pequeña introducción. Entonces, la revitalización de la lengua nativa es un proceso social, cultural y educativo, orientado a recuperar, fortalecer y promover el uso de los idiomas originarios que se encuentran en riesgo de desaparición. Este esfuerzo surge como respuesta a los efectos de la colonización, la globalización y las políticas de homogeneización lingüística que durante siglos han desplazado las lenguas indígenas y debilitado su transmisión intergeneracional. Las lenguas nativas no son portadoras de una cosmovisión única, de conocimientos ancestrales y de formas propias de entender el mundo. Cada idioma encierra una manera particular de nombrar la naturaleza, las relaciones humanas y los valores espirituales de una comunidad. Por ello, su pérdida no solo implica la desaparición de un medio de comunicación, sino también la extinción de una parte irreemplazable del patrimonio cultural y del pensamiento humano. El proceso de revitalización busca revertir esta situación mediante estrategias que promuevan el aprendizaje, la enseñanza y el uso cotidiano del idioma en todos los ámbitos de la vida comunitaria. ¿Qué incluye? Incluye la creación de programas educativos bilingües, la documentación lingüística, la producción de materiales didácticos, la formación de docentes y la incorporación del idioma en los medios de comunicación y las tecnologías digitales. Además, fomenta el orgullo cultural y la identidad colectiva, fortaleciendo el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones. La participación comunitaria es el eje central de este proceso. Los hablantes nativos, los ancianos, los líderes tradicionales y los jóvenes desempeñan un papel fundamental en la recuperación del idioma, transmitiendo sus conocimientos y adaptando las prácticas lingüísticas a los contextos contemporáneos. Asimismo, la colaboración entre comunidades, instituciones educativas, gobiernos y organizaciones culturales resulta esencial para garantizar la sostenibilidad de las acciones emprendidas. Revitalizar una lengua nativa no significa únicamente rescatar palabras o estructuras gramaticales, sino reactivar una forma de vida, una memoria colectiva y una identidad compartida. Es un acto de resistencia cultural y de reafirmación de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. Bueno, entonces a través de este proceso, las comunidades no solo preservan su herencia ancestral, sino que también contribuyen a la diversidad cultural y lingüística del mundo, fortaleciendo el diálogo entre culturas y promoviendo un futuro más inclusivo y plural. Aquí tenemos un objetivo general del proyecto, que es la revitalización de la lengua nativa. Constituye un proceso esencial para la preservación de la identidad cultural, la memoria histórica y los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. Frente a la amenaza de desaparición de muchas lenguas indígenas, este proceso busca restablecer su uso, fortalecer su enseñanza y garantizar su transmisión a las nuevas generaciones. En este contexto, el objetivo general orienta las acciones y estrategias que permiten mantener viva la lengua como símbolo de resistencia, identidad y continuidad cultural. Tenemos un objetivo general que es restablecer, fortalecer y promover el uso activo, cotidiano y sostenible de la lengua nativa en todos los ámbitos de la vida comunitaria, educativa, social y cultural, garantizando su transmisión intergeneracional y su reconocimiento como patrimonio lingüístico y cultural de los pueblos originarios. Tenemos un alcance del objetivo. Recuperación lingüística. Aquí en la recuperación lingüística lo que vamos a hacer es fomentar el aprendizaje y el uso del idioma entre hablantes nuevos y tradicionales. En la educación intercultural lo que vamos a hacer es, y como su palabra lo dice, intercultural. Vamos a integrar la lengua nativa en los sistemas educativos formales y no formales. La difusión cultural lo que busca es promover la presencia del idioma en medios de comunicación, espacios públicos y manifestaciones artísticas. En la documentación y preservación, aquí lo que vamos a hacer es registrar y conservar el conocimiento lingüístico y cultural asociado al idioma. Y en la participación comunitaria,
Aquí involucra a todos los sectores de la comunidad en la planificación y ejecución de acciones de revitalización. Y en el reconocimiento institucional, lo que busca es impulsar políticas públicas que garanticen los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas. La importancia del objetivo. El objetivo general de la revitalización de la lengua nativa no solo busca rescatar un medio de comunicación, sino también reactivar una forma de pensamiento, una cosmovisión y una identidad cultural. Cumplir este propósito contribuye a la diversidad cultural, al fortalecimiento de la cohesión social y al respeto por los derechos humanos y lingüísticos de los pueblos originarios. Además, asegura que las generaciones futuras hereden un legado vivo que refleje la riqueza cultural y espiritual de sus antepasados. Aquí tenemos una justificación. Bueno, la justificación. La revitalización de la lengua nativa es una acción. La acción es lo que yo hago. Fundamental para la preservación del patrimonio cultural y la identidad de los pueblos originarios. Las lenguas indígenas no solo son medio de comunicación, sino también depositoria de conocimientos ancestrales, valores espirituales y formas únicas de interpretar el mundo. Su pérdida representa una amenaza para la diversidad cultural y lingüística de la humanidad, así como la continuidad de tradiciones y saberes que han sustentado a las comunidades durante siglos. Durante gran parte de la historia, la lengua nativa han sido desplazadas por políticas de asimilación cultural, discriminación y globalización lingüística. Este proceso ha provocado la disminución del número de hablantes, la interrupción de la transmisión intergeneracional y la pérdida de espacios de uso del idioma. Ante esta situación, la revitalización se presenta como una respuesta necesaria para revertir los efectos de la marginación y recuperar el valor social, educativo y cultural de las lenguas originarias. La lengua es un elemento esencial de la identidad colectiva. A través de ella se expresan los conocimientos sobre la naturaleza, la medicina tradicional, la organización social y la espiritualidad. Revitalizar una lengua nativa significa fortalecer la autoestima cultural de los pueblos, reafirmar su derecho a la autodeterminación y garantizar la continuidad de su herencia lingüística. Además, contribuye al reconocimiento de la diversidad como un valor que enriquece a toda la sociedad. La revitalización de la lengua nativa se justifica como una necesidad urgente para preservar la diversidad cultural, fortalecer la identidad de los pueblos originarios y garantizar sus derechos lingüísticos. Este proceso no solo rescata un idioma, sino que también reaviva una forma de vida, una memoria colectiva y una visión del mundo que enriquecen a toda la humanidad. Revitalizar una lengua es, en esencia, revitalizar la historia, la dignidad y el futuro de los pueblos que la hablan. Estrategias y acciones organizadas. Estrategia principal. Educación bilingüe e intercultural. El objetivo es incorporar la lengua nativa en los sistemas educativos formales y no formales. Acciones. Lo que vamos a hacer, diseñar programas de educación bilingüe que integren la lengua nativa en todos los niveles escolares, capacitar docentes en metodología de enseñanza de lenguas originarias, elaborar materiales didácticos como son libros, cartillas, audiovisuales en lengua nativa, crear espacios de inmersión lingüística para niños y jóvenes, promover la enseñanza del idioma en centros comunitarios y hogares. Documentación y preservancia lingüística. El objetivo es registrar y conservar el conocimiento lingüístico y cultural. Acciones. ¿Qué vamos a hacer? Grabar relatos orales, cantos, oraciones y expresiones tradicionales. Vamos a elaborar diccionarios, gramáticas y corpus digitales del idioma. Corpus digitales es texto científico. Crear archivos comunitarios y bases de datos accesibles. Fomentar la investigación lingüística en colaboración con universidades y expertos. Digitalizar materiales antiguos para su preservación y difusión. En la promoción del uso social del idioma, el objetivo es reintroducir la lengua en la vida cotidiana y pública. Acciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fomentar el uso del idioma en medios de comunicación, redes sociales, Facebook, YouTube y señaléticas públicas, lo que son señales en idioma. Vamos a organizar festivales, ferias, concursos culturales en lengua nativa. Vamos a incentivar su uso en
instituciones locales, comercios y espacios comunitarios. Vamos a crear campañas de sensibilización sobre la importancia del idioma. Vamos a promover la producción artística, la música, el teatro, la literatura en lengua nativa. Aquí en la participación comunitaria y gobernanza, el objetivo es garantizar la apropiación del proceso por parte de la comunidad. Entonces aquí vamos a hacer las acciones. Entonces vamos a formar los comités o consejos de revitalización lingüística, vamos a involucrar a los ancianos, sabios, jóvenes y líderes tradicionales en la toma de decisiones. Vamos a establecer alianzas con instituciones educativas, culturales y gubernamentales. Vamos a promover la cooperación entre comunidades que comparten la misma lengua. Vamos a desarrollar mecanismos de consulta y evaluación participativa. En la innovación y tecnología, el objetivo es modernizar el aprendizaje y difusión del idioma mediante herramientas digitales. Acciones. Entonces, vamos a crear aplicaciones móviles y plataformas interactivas para el aprendizaje del idioma. Vamos a desarrollar teclados, fuentes y correctores ortográficos de la lengua nativa. Vamos a producir contenido multimedia, video, podcast, juegos educativos. Vamos a promover la escritura digital y la comunicación en redes sociales en el idioma. Vamos a implementar proyectos tecnológicos para la traducción y reconocimiento de voz. En la política pública y apoyo institucional, el objetivo es asegurar el respaldo legal y financiero para la revitalización. Las acciones que vamos a hacer, vamos a incluir la lengua nativa en las políticas educativas y culturales nacionales. Vamos a establecer programas gubernamentales de apoyo a la enseñanza y difusión del idioma. Vamos a gestionar fondos y subvenciones para proyectos lingüísticos comunitarios. Vamos a reconocer oficialmente la lengua como patrimonio cultural inmaterial. Y vamos a promover la participación de los pueblos indígenas en la formulación de políticas lingüísticas. En la formación de nuevos hablantes, el objetivo es aumentar el número de personas competentes en la lengua nativa. Las acciones que vamos a hacer, vamos a implementar programas de aprendizaje acelerados para adultos. Vamos a crear clubes de conversación y círculos lingüísticos comunitarios. Vamos a fomentar el uso del idioma en el hogar y en las actividades cotidianas. Vamos a establecer tutorías entre hablantes mayores y jóvenes. Vamos a reconocer y premiar a quienes promuevan activamente el uso del idioma. Conclusión. Entonces, las estrategias y acciones para la revitalización de la lengua nativa deben ser integrales, sostenibles y culturalmente pertinentes. Su éxito depende del compromiso de la comunidad, el apoyo institucional y la integración de la lengua en todos los ámbitos de la vida social. Revitalizar un idioma no solo significa rescatar palabras, sino también fortalecer la identidad, la memoria y la dignidad de los pueblos que lo hablan. Bueno, aquí en el cronograma, con fases de implementación. Bueno, este cronograma de la fase de implementación, entonces el cronograma de revitalización de la lengua nativa, aquí establece una planificación estructurada que permite organizar las acciones necesarias para recuperar, fortalecer y promover el uso del idioma ancestral. Este plan se divide en fases de implementación que abarcan desde el diagnóstico inicial, la evaluación y sostenibilidad del proceso. Cada fase incluye objetivos, actividades, responsables y tiempo estimado, garantizando una ejecución ordenada y participativa. Entonces aquí en la fase de implementación, entonces tenemos aquí una fase uno que es el diagnóstico y planificación estratégica. Y aquí tenemos una duración de 6 meses, que el objetivo es conocer la situación actual de la lengua y diseñar un plan integral de revitalización. Aquí las actividades que vamos a hacer aquí en el diagnóstico. Vamos a realizar un censo lingüístico para identificar hablantes y niveles de competencia. Vamos a analizar los contextos de uso del idioma, hogar, escuela, comunidad. Vamos a recoger testimonio de hablantes mayores y líderes culturales. Vamos a formar un comité comunitario de revitalización lingüística. Vamos a elaborar el plan estratégico con metas, recursos y cronograma general. Responsable. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Consejo comunitario, docentes bilingües, investigadores lingüísticos. Resultados esperados. Entonces, el resultado esperado es el diagnóstico completo y el plan de acción aprobado por la comunidad. Aquí en la fase 2,
documentación y preservancia lingüística. Duración 8 meses. El objetivo es registrar y conservar el conocimiento lingüístico. Entonces las actividades que vamos a hacer, entonces vamos a grabar relatos orales, cantos, oraciones y expresiones tradicionales. Vamos a elaborar diccionarios, gramáticas. Vamos a crear un archivo comunitario físico digital. Vamos a digitalizar materiales antiguos y recopilar textos históricos. Vamos a promover la investigación lingüística en colaboración con universidades. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Los sabios tradicionales, lingüística, jóvenes investigadores. Y en resultados esperados, la base documental sólida y accesible para la enseñanza y difusión. En la fase 3 tenemos educación e información lingüística, tiene una duración de 12 meses. El objetivo es promover el aprendizaje y el uso del idioma en contextos educativos. Actividades que vamos a hacer, vamos a diseñar programas de educación bilingüe, intercultural, vamos a capacitar docentes en metodología de enseñanza de lenguas originarias, vamos a elaborar materiales didácticos impresos y digitales, vamos a implementar clases de lengua nativa en escuelas y centros comunitarios. Vamos a crear un espacio de inmersión lingüística para niños y jóvenes. ¿Quiénes son los responsables? Ministerio de Educación, docentes bilingües, líderes comunitarios. El resultado esperado, pues nuevas generaciones con competencia comunicativa en la lengua nativa. En la fase 4 tenemos promoción y uso social del idioma. Entonces aquí tenemos una duración de 10 meses. El objetivo es reintroducir la lengua en la vida cotidiana y pública. Entonces, ¿qué actividades vamos a hacer? Vamos a fomentar el uso del idioma en medios de comunicación y redes sociales. Vamos a organizar festivales, ferias y concursos culturales en la lengua nativa. Vamos a incorporar señalización bilingüe en espacios públicos. Vamos a crear campañas de sensibilización sobre la importancia del idioma. Vamos a incentivar la producción artística y literaria en la lengua nativa. Los responsables son las organizaciones culturales, los medios de comunicación y la comunidad en general. Resultados esperados, entonces mayor visibilidad y prestigio social del idioma. En la fase 5 tenemos innovación y tecnología. Entonces aquí tenemos una duración de 8 meses. El objetivo es modernizar el aprendizaje y difusión del idioma mediante herramientas digitales. Las actividades que vamos a desarrollar, aplicaciones móviles y plataformas interactivas para el aprendizaje. Vamos a crear contenido multimedia, video, podcast, juegos educativos. Vamos a implementar teclados y correctores ortográficos en la lengua nativa. Vamos a promover la escritura digital y la comunicación en redes sociales. Vamos a establecer alianzas con instituciones tecnológicas y educativas. Los responsables son los jóvenes hablantes, los desarrolladores tecnológicos y las instituciones educativas. Entonces, ¿qué esperamos? Los resultados esperados, entonces, herramientas digitales accesibles para el aprendizaje y el uso del idioma. En la fase 6 tenemos la evaluación, seguimiento y sostenibilidad. Entonces, aquí tenemos una duración de 6 meses que el objetivo es medir los avances, ajustar la estrategia y garantizar la continuidad del proceso. Entonces, ¿qué actividades vamos a hacer? Vamos a establecer indicadores de progreso, número de hablantes, materiales producidos, programas implementados. Vamos a realizar evaluaciones participativas semestrales, vamos a publicar informes de resultados y buenas prácticas, vamos a diseñar un plan de sostenibilidad con apoyo institucional y comunitario. Vamos a gestionar recursos financieros para la continuidad del programa o proyecto. Entonces aquí los responsables es el comité de revitalización, las instituciones aliadas y la comunidad en general. ¿Qué esperamos? ¿Qué resultados esperamos del sistema de monitoreo permanente y continuidad del proceso de revitalización? Bueno, aquí tenemos un cronograma general de implementación. Entonces, el cronograma de revitalización de la lengua nativa permite organizar de manera sistemática las acciones necesarias para recuperar y fortalecer el idioma ancestral. Cada fase está diseñada para avanzar progresivamente desde el diagnóstico hasta la sostenibilidad, asegurando la participación comunitaria, el apoyo institucional y la integración de la lengua en todos los ámbitos de la vida social y cultural. Este proceso garantiza que la lengua nativa continúe viva como símbolo de identidad, conocimiento y resistencia cultural. Entonces aquí tenemos la fase 1, fase 2, fase 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí tenemos una duración estimada, tenemos el periodo de ejecución y los responsables principales.
Bueno, entonces, ¿qué recursos necesitamos para que se lleve a cabo este proyecto? Entonces, recursos necesarios. Entonces, tenemos el recurso humano. Entonces, ¿qué son los recursos humanos? Los recursos humanos son el eje central del proceso de revitalización, ya que implican la participación activa de las personas que conservan, enseñan y promueven la lengua nativa. eh, Hablantes nativos, que son los portadores del conocimiento lingüístico y cultural. Entonces aquí estamos hablando de recursos humanos. Y los docentes bilingües, que son los encargados de la enseñanza formal e informal del idioma. También tenemos los investigadores y lingüística, que son los responsables de la documentación, análisis y desarrollo de materiales. Tenemos los líderes comunitarios y sabios tradicionales, que son las personas que orientan el proceso desde la cosmovisión y valores culturales. Tenemos los jóvenes y estudiantes, que son los agentes de cambio que aseguran la continuidad del idioma. Entonces tenemos recursos humanos, recursos materiales. Entonces, ¿qué son los recursos materiales? Los recursos materiales son lo que facilitan la enseñanza, la práctica y la difusión del idioma en distintos contextos. Entonces, ¿qué materiales necesitamos? Entonces necesitamos materiales didácticos como libros, cartillas, guías pedagógicas y cuadernos de trabajo. Eh, va- Necesitamos recursos audiovisuales, como son grabaciones de relatos, canciones, entrevistas y documentales. Infraestructura educativa, que son las aulas, centros culturales y espacios comunitarios para el aprendizaje. Señalización bilingüe, carteles, letreros y señalizaciones en lengua nativa y en lengua dominante. Bibliotecas y archivos comunitarios, que son los repositorios de textos, grabaciones y documentos históricos. Y en los recursos tecnológicos, entonces la tecnología es una herramienta clave para modernizar el aprendizaje y ampliar el alcance del idioma. Aplicaciones móviles y plataformas digitales para el aprendizaje interactivo, diccionarios y traductores digitales que faciliten la consulta y práctica del idioma, redes sociales y medios digitales para difundir el contenido en la lengua nativa, software lingüístico para el desarrollo de teclados, fuentes y correctores ortográficos y la producción multimedia, que son los videos, podcasts, animaciones y juegos educativos en idioma. Y los recursos institucionales es el respaldo institucional que garantiza la coordinación, legitimidad y sostenibilidad del proceso. Ministerio de Educación y Cultura, que son los responsables de incluir la lengua en políticas públicas y programas educativos. Las universidades y centros de investigación, que son los aliados en la documentación e información de especialistas. Las organizaciones indígenas, que promueven la participación comunitaria y la gestión de proyectos. Los gobiernos locales y regionales, que son las personas que facilitan los recursos logísticos y espacios para las actividades culturales. Organismos internacionales, que son las personas que brindan asesorías y técnicas y financiamiento para proyectos lingüísticos. En los recursos financieros, entonces el financiamiento es esencial para implementar programas de revitalización sostenible. Fondos gubernamentales, que son destinados a educación intercultural y preservación cultural. Las subvenciones y becas para proyectos de investigación, formación docente y producción de materiales. La cooperación internacional, que son el apoyo de organismos multilaterales y fundaciones culturales. La economía comunitaria, que son los aportes locales, voluntarios y autogestión de recursos. Las empresas privadas y ONG, que son el patrocinio de actividades culturales y tecnológicas. Aquí en los recursos culturales y espirituales, entonces estos recursos representan la base simbólica y emocional del proceso de revitalización. Tenemos relatos orales, mitos y leyendas, que son la fuente de conocimiento y enseñanza lingüística. Tenemos las ceremonias y rituales tradicionales, que son los espacios donde la lengua se mantiene viva. La música, danza y arte indígena, que son las expresiones que fortalecen la identidad cultural. En la sabiduría ancestral, que es el conocimiento sobre la naturaleza, la medicina y la espiritualidad expresado en la lengua, y en la cosmovisión indígena, que es el marco filosófico que orienta el uso y significado del idioma. Aquí en la evaluación de resultado, entonces, ¿qué es la evaluación de resultado? La evaluación de resultado es la revitalización de la lengua nativa. Es un proceso fundamental para medir el impacto, la eficacia y la sostenibilidad de las acciones implementadas. Permite identificar los avances alcanzados, los desafíos persistentes y las áreas que requieren fortalecimientos. A través de la evaluación, las comunidades y las instituciones pueden ajustar estrategias, optimizar recursos y garantizar la continuidad del proceso de recuperación lingüística. Los objetivos de la evaluación es medir el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el plan de revitalización.
determinar el impacto social, educativo y cultural de las acciones emprendidas, identificar fortalezas y debilidades en la implementación de las estrategias, garantizar la sostenibilidad del proceso mediante retroalimentación y mejora continua, promover la participación comunitaria en la valoración de los resultados. En los criterios de evaluación, entonces tenemos pertinencia, que es el grado en que las acciones responden a las necesidades y prioridades de la comunidad. En la eficacia es el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas planificadas, y la eficiencia es la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos. Y el impacto son los cambios observables en el uso, prestigio y transmisión de la lengua. Y en la sostenibilidad es la capacidad de mantener los logros alcanzados a largo plazo. Aquí en los indicadores de evaluación. Entonces tenemos indicadores lingüísticos, que es el incremento del número de hablantes competentes, aumento del uso del idioma en el hogar, la escuela y espacio público, la producción de nuevos materiales didácticos y lingüísticos y la creación de medios de comunicación en la lengua nativa. Indicadores educativos. Implementación de programas de educación bilingüe intercultural, que es la formación y certificación de docentes en enseñanza de lenguas originarias, la participación de estudiantes en actividades de aprendizaje del idioma, la incorporación de la lengua en el currículo escolar, la evaluación del nivel de competencia lingüística de los estudiantes. Aquí en los indicadores culturales y sociales, que es la realización de eventos culturales, festivales y ferias en la lengua nativa, incremento del orgullo y la identidad cultural entre los miembros de la comunidad, la participación activa de los jóvenes, ancianos en actividades lingüísticas, la producción artística y literaria en el idioma y el reconocimiento social y mediático del valor de la lengua. En los indicadores institucionales, que son la creación de políticas públicas de apoyo a la revitalización lingüística, el establecimiento de alianzas entre comunidades, gobiernos y universidades, y la asignación de recursos financieros y técnicos para la continuidad del proceso, inclusión del idioma en programas culturales y educativos nacionales y la existencia de mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas. Los métodos de evaluación. Entonces, ¿cómo vamos a realizar estos métodos de evaluación? A través de encuestas y entrevistas para conocer percepciones y niveles del uso del idioma. Observación participativa, que son los registros de práctica lingüística en contexto comunitario. Y el análisis documental, que es la revisión de informes, materiales y registro de actividades. Grupos focales, que son los espacios de diálogos entre hablantes, docentes y líderes comunitarios. Y las evaluaciones periódicas, que son la medición semestral o anual de los avances y resultados. En los resultados esperados, que es el incremento sostenido del número de hablantes y aprendices del idioma y el fortalecimiento del uso del idioma en la educación, la cultura y la vida cotidiana. Consolidación de una red de apoyo institucional y comunitario, mayor visibilidad y prestigio social de la lengua nativa, generación de políticas públicas que garantice la continuidad del proceso. Entonces, la evaluación de resultados de la revitalización de la lengua nativa es un componente esencial para asegurar la efectividad y la sostenibilidad del proceso a través de indicadores claros, métodos participativos y análisis continuo. Las comunidades pueden valorar sus logros, corregir debilidades y fortalecer su compromiso con la preservación de su patrimonio lingüístico. Evaluar no solo significa medir avances, sino también reafirmar la voluntad colectiva de mantener viva la lengua como un símbolo de identidad, historia y resistencia cultural. Entonces, a mayor eh, resumen, entonces aquí tenemos un resumen de todo esto, entonces lo vamos a está resumido a través del ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y posteriormente actuar. Entonces, ¿por qué PHBA? Porque es planear las actividades orientadas a recuperar, fortalecer y promover el uso de los idiomas originarios. Entonces, planear. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ya planeando, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer proyectos de revitalización de la lengua nativa. Vamos a hacer el diagnóstico, el cronograma de actividades, los programas de revitalización de la lengua nativa, formatos, capacitaciones, firma, paso a paso para las actividades, procedimiento para la revitalización de la lengua nativa, plan para la revitalización de la lengua nativa, crear aplicaciones móviles y plataformas interactivas para el aprendizaje del idioma, crear clubes de conversación y círculos lingüísticos comunitarios, elaborar el plan estratégico con metas, recursos y cronograma general. Vamos a hacer capacitación, conformación, comité o consejo de revitalización lingüística. Vamos a hacer los indicadores, entrevistas, videos, juegos, canciones, historias, software, diccionario, biblioteca, documentos, política de revitalización. Vamos a gestionar fondos, grabar relatos orales, cantos, oraciones y expresiones tradicionales.
De igual forma, vamos a diseñar los programas de educación bilingüe, la capacitación a los docentes, vamos a elaborar materiales didácticos como son libros, cartillas audiovisuales en la lengua nativa, vamos a grabar relatos orales, cantos, oraciones y expresiones tradicionales. Vamos a crear archivos comunitarios y bases de datos accesibles, vamos a organizar festivales, ferias y concursos culturales en la lengua nativa, vamos a hacer campañas de sensibilización sobre la importancia del idioma, vamos a hacer producción artística, música, teatro, literatura en lengua nativa, vamos a producir contenido multimedia como son videos, podcasts, juegos educativos, vamos a hacer proyectos tecnológicos para la traducción y reconocimiento de voz, vamos a a incorporar señales bilingües en espacios públicos. Entonces vamos a verificar, entonces posteriormente planeamos, hacemos, verificamos y actuamos. Entonces, ¿qué vamos a verificar? Vamos a verificar el cumplimiento del programa, los procedimientos, capacitaciones, indicadores, objetivos, políticas, evaluación, personal capacitado, número de personas que hablan el idioma y resultados obtenidos. Vamos a actuar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar acciones correctivas que vamos a implementar, capacitaciones dirigidas a la comunidad, estudiantes y docentes del plantel educativos, qué aprendimos, lecciones, se cumplió con lo pactado y posteriormente tenemos una mejora continua, que es realizar seguimientos periódicos a cada uno de los programas y planes.